Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Saludamos a los hermanos que están viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Si aún no se ha inscrito, le pedimos que pueda inscribirse y le da a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los mensajes. Esta es la Iglesia Nuevo Testamento de Sabana Grande, donde nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana para adorar al Señor, para recibir palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos transforma, es la que va llevándonos hacia la voluntad de Dios cada día. Y comenzamos adorando al Señor con alabanza, comenzamos preparando nuestro corazón. La alabanza lo que hace es que prepara nuestro corazón y nos hace ver que Dios está en medio de nosotros. Así que cuando el pueblo de Dios alaba, suceden cosas. Las cosas suceden porque Él dice que habita en medio de la alabanza. Por eso es que suceden las cosas. Y nosotros pues somos un pueblo que estamos comenzando y estamos creciendo, pero sobre todo hemos aprendido, pues estamos cada día teniendo más a adorar al Señor, a buscar al Señor, a encontrarnos con Dios y permitir que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Así que yo les invito a que me acompañen a orar por la palabra que va a ser compartida esta mañana. La palabra yo he puesto como tema libres en Cristo. Y yo sé que vamos a ser bendecidos en esta mañana. Señor, venimos delante de tu presencia en este día nuevamente, dándote gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú eres un Dios misericordioso. Tú conoces cada una de nuestras necesidades. Pero sobre todo tú te regocijas cuando ves un pueblo que te adora y que te alaba. Señor, y nosotros hemos venido con un corazón dispuesto en este día a adorarte y glorificarte. Pero ahora queremos escuchar, Señor, lo que tú has depositado en mi corazón para que yo pueda compartir con tu pueblo, Señor. Yo te pido, Dios, que pase el carbón encendido por mis labios. Te pido, Señor, de que todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, tú lo dejas conocer a través de mi boca, Padre mío, y que a todos oyentes, sean los que están aquí, sean los que están conectados, aún los que están escuchando a través de la bocina, Señor, puedan entender, Señor, de que hay un beneficio para cada uno de nosotros, Señor, y algunas veces, Señor, se nos olvida, algunas veces lo pasamos por apercibido, y pensamos, Señor, que solamente el beneficio nos impacta cuando entregamos tu corazón, entregamos nuestro corazón a ti. Pero en esta mañana, Señor, tú me has ministrado de que ese beneficio está disponible cuantas veces lo necesitemos, Señor. Y yo te pido, oh Dios, Padre, que puedas ministrar a través de tu Santo Espíritu, que nos des convicción y entendimiento, para que siempre que tengamos, Señor, situaciones, podamos ir delante de Dios. Yo te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Así como les dije, yo le he puesto como tema, ¿verdad?, libres en Cristo. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando una persona, todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere ser libre. Pero hay ocasiones que en el crecimiento, personas surgen situaciones en el camino, ya sea porque fuimos influenciados, ya sea porque no teníamos tanto entendimiento de las cosas y cometemos errores en el camino que hacen que nuestra libertad se vea comprometida. Y esas personas que llegan en ese momento, ¿verdad?, a veces la libertad comprometida es una libertad que todo el mundo, ¿verdad?, momentáneamente dice, la persona está encarcelada, está presa. Y vemos que esa persona está limitada porque está así. Como dije anterior, son errores que cometemos, que nos suceden en la vida y nos lleva a eso. Pero eso no significa que no podamos ser libres en Cristo. Porque la palabra de ser libre en Cristo transciende toda cosa humana, toda situación humana. Transciende todo lo que pueda, todos los errores que podamos tener. Cuán perdidos podamos estar. Eso trasciende todo eso. Porque cuando nos encontramos con el Señor y vemos los beneficios que el Padre ha permitido que podamos recibir a través de Cristo, ahí es que entendemos
que somos verdaderamente libres. Y quiero llevarlos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Ustedes saben que yo trabajo mucho con la versión Palabra de Dios para Todos, y hoy no va a ser la excepción. En el libro de Palabra de Dios para Todos, el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25. La palabra lee como sigue: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Y el Padre nos brinda un beneficio para que todos aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón puedan ver cuál es ese beneficio. Yo no sé usted, pero cuando a mí me hablan de beneficio, lo primero que viene a mi pensamiento es: ¿cualificaría yo para ese beneficio? ¿Cualificaría yo para ese beneficio? Porque uno dice: yo puedo participar de ese beneficio que están ofreciendo. Hace unos meses atrás, creo que aún no vivíamos aquí todavía, veníamos de camino, y me llamaron de una agencia federal que se encarga dice que se llama para perdonar los préstamos estudiantiles, perdón de los préstamos estudiantiles. Y me llamaron y me dicen: caballero, usted cualifica para este beneficio. ¿Y qué tengo que hacer? Pregunté: ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vaya a tal página, tiene los documentos, somete los documentos, y luego se van a estar comunicando con usted para darle, ¿verdad?, las instrucciones de lo que debe hacer. ¿Vale? Y hice todos esos procedimientos. Y llegó el día que me llamaron y me dijeron: usted cualifica, lo único que tiene que hacer es, por X meses usted tiene que pagar una cantidad, ¿verdad?, una cantidad fija hasta que culmine, ¿verdad?, ese tiempo que hemos establecido, y luego van a verificar su caso nuevamente y van a perdonar, ¿verdad?, el restante, el dinero restante. Yo dije: wow, eso me dio a mí una alegría tremenda, porque yo aún no había comenzado a pagarlo. Y eso me dio como una esperanza, y dije: wow, entonces eso quiere decir que me voy a librar de esa cantidad. Y ya que yo estaba pensando de que eso venía y me iban a hacer un pago fijo para yo poder pagar esa cantidad, me estoy librando de eso solamente pagando, creo que fueron 9 meses que tenía que pagar. Y me dio una alegría. Y esa manera que cuando a uno le dice: hay un beneficio y tú cualificas, ese beneficio te cambia económicamente, ¿verdad?, te da una estabilidad, porque realmente ¿verdad?, me libré de una cantidad grande, más adicionalmente, mentalmente, me cae una libertad también. Me siento más libre, ya no puedo tener la preocupación en mi mente de que tengo que cumplir con ese dinero. Eso me dio paz, me dio alegría, me dio financieramente me sentí más estable. Y eso es lo que Dios de esta manera dice: hay un beneficio para ti, para todo aquel que ha recibido al Señor en su corazón. Ese beneficio está disponible para mis hijos. Es que podamos ser libres en Cristo. Es que podemos ser libres. Y qué alegría es cuando cualificamos para ese beneficio. Qué alegría es cuando yo puedo decir: Señor, gracias, porque yo cualifico. Yo tengo a Cristo en mi corazón, yo cualifico, gracias.
ese beneficio me trae libertad. Ese beneficio me trae alegría. Ese beneficio me trae confianza y me da una esperanza de que cada vez que yo tengo una situación que por el cual tú me has dicho, tráemela a mí, entrégamela en el altar, tráemela a mí, entrégamela en la cruz, yo voy a recibir ese beneficio de parte de Dios. Y el apóstol Santiago nos dice en este versículo 25 que el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. ¿Sabe qué dice? El que se fija en la ley perfecta. Y rápido dice, el que libera, la ley que libera a la gente. O sea que la ley que te ata, la ley que te detiene, la ley que lo que hace que te pone carga encima, esa no es la que nos libera. Esa es todo lo contrario, esa es la que nos trae problemas y situaciones. Esa es la que nos lleva a estar en un rumbo equivocado. Pero existe una ley que es perfecta que nos libera. ¿Y cuál es la ley que es perfecta que nos libera? Es la razón por la cual que Jesús fue enviado a este mundo. Porque dice que Él vino con un propósito de acercar a la gente a una relación con el Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que Jesús dice, si me conocen a mí, ustedes están conociendo al Padre. Y si me conocen a mí y conocen al Padre, Él también los conoce. Entonces en Juan 14, 6 al 7, dice, pero también les dijo, también, eso sucedió, perdón, eso que yo acabé de leer estaba en Juan 14, de 6 al 7, que no le habían dado el versículo. Pero también les dijo en Juan 8, 31, les dijo, luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en Él, si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dos palabras bien importantes en este versículo. Si siguen creyendo en mis enseñanzas y si las obedecemos. Si seguimos creyendo y si obedecemos, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. O sea que hay una verdad escrita en la palabra de Dios que hay que conocer. Para yo poder ser libre del engaño, libre de la manipulación, libre del dolor, libre de las ataduras, libre de los problemas, hay que conocer la verdad que es Cristo implantado en la palabra de Dios. Que podemos decir que lo que el apóstol Santiago estaba hablando en el pasaje que acabamos de leer es que si ponemos en práctica la ley perfecta, aquella que nos acerca al Padre, que es la ley, que es por la ley, por medio de la ley de su Hijo Jesucristo, eso nos hace libres. Nos liberta del pecado, nos hace libres del dolor, nos hace libres de la maldad, nos hace libres de nosotros mismos. Algunas veces nosotros necesitamos ser libres de nosotros mismos. Porque vivimos en medio del dolor, vivimos en medio de las depresiones, vivimos en medio de los problemas que cautivan nuestras mentes y nos desvían de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, cuando somos cautivados en nuestra propia mente, tenemos que ser libres de nosotros mismos. Pedirle al Señor, Señor, libértame de esta mentalidad tan pecaminosa, o esta mentalidad que está persiguiéndome, que me está cautivando, que me está limitando. Porque vivir en nuestra propia opinión nos limita
alcanzar todo lo que Dios diseñó para nosotros. Y yo en una ocasión viví en depresión y pasaban situaciones en mi vida que me llevó a estar encerrado y me llevó a hacer unas prácticas que lo que hacía que me estaba destruyendo mi vida, mi cuerpo. ¿Por qué? Porque dejé que mi cuerpo, que mi mente me cautivara. Y el cristiano sabe que cuando eso sucede es que el enemigo entra a la vida del ser humano y busca la manera cómo detenernos y cómo azotarnos y cómo castigarnos y cómo hacer que nos veamos mal. Ese es el trabajo de él. Dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces él comienza por ahí, porque es lo que quiere destruir al ser humano y quiere mantenerlo lejos del Señor. Entonces cuando yo me veía encerrado, pasando por todas esas situaciones, había momentos que venían pensamientos negativos hasta que me decían, no, ya tú no tienes valor. No tienes valor. Esto no sirve, todo el mundo te ha abandonado. Todas las personas que tú amas se han ido. Casi todas. Y realmente eso es lo que hace que nos deprime más, nos cautiva más, nos detiene más, nos aflige más. Y la persona que no tiene enfermedad, comienzan a surgir las enfermedades. Comienzan a surgir las cosas en el camino que quieren destruirnos. Y no es hasta que conozcamos la verdad que podemos salir de esa situación. No fue hasta que llegó un día que yo di el paso de buscar la ayuda, de buscar esa libertad en Cristo. Pero yo no la podía obtener hasta que yo no aceptaba en mi corazón que Él vivía y que era real. Que no lo creyera y le diera una oportunidad que comenzara una obra en mí. Eso no podía suceder hasta que eso llegó. Entonces cuando llega eso y comenzamos a empaparnos de la palabra de Dios y a conocerlo cada día más, nos damos cuenta que ese beneficio está para nosotros. Nos damos cuenta que si yo voy delante de Él y le digo, Señor, ayúdame, necesito ayuda, Él te va a ayudar. Él está dispuesto para ayudar. Aleluya. Pero hay personas que viven encarcelados por el pecado, encarcelados por las enfermedades, encarcelados por tener bajo autoestima, por las depresiones, por los miedos, por no tener valor de entregar nuestra vida por completo al Señor. Y eso es algo que sucede en nuestro caminar como cristianos. Algunas veces nos olvidamos que debemos entregar toda nuestra vida al Señor. Que es un proceso que uno va poco a poco y entrega toda nuestra vida al Señor. De que en el futuro cuando van a venir situaciones en nuestra vida que van a querer llevarnos hacia atrás y limitarnos nuevamente. Sí, van a llegar. Esos momentos van a llegar. Pero tenemos la herramienta de ir delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame nuevamente. Yo quiero ser libre, Señor. Y en esta mañana Dios quiere que nosotros entendamos de que hay libertad en el Señor. Hay libertad en Cristo para cada uno de nosotros. Que Él quiere que seamos libres. Él quiere que tengamos ese beneficio en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay un beneficio para ti en esta mañana. Hay un beneficio para ti, hermano, que me está viendo, que me está escuchando. Hay un beneficio. Y es que Cristo quiere que seamos libres. Aleluya. Hay personas presas que tienen un encuentro con el Señor en las cárceles. Y ese encuentro le da libertad. Ese encuentro le cambia su vida, aunque están limitados a poder estar en las calles como anteriormente estaban, pero mentalmente tienen una libertad en Cristo que les trae gozo y les trae cambios a su vida. Y quiero hablarles de testimonio de un hermano ahora, pero que tiene por nombre Alex Trujillo. No sé si ustedes lo habían escuchado anteriormente, ¿será? ¿Saben quién es Alex Trujillo? ¿Han escuchado su testimonio? ¿Han escuchado? Pues ese caballero se conocía en la calle como un gatillero.
que le pagaban por matar, ¿verdad? Por asesinar. Ese era su trabajo en la calle, por mucho tiempo. Luego también se convirtió en un líder, ¿verdad? Del bajo mundo y hacía fechoría. Estuvo en los más buscados por mucho tiempo. Estaban buscando, dicen que se vestía de mujer y todo para que la gente no supiera que era él. Y así se podía mantener entre medio de las personas, ¿verdad? Pero llegó un momento que lo cogieron, lo agarraron, se dieron cuenta quién era él y lo metieron preso. Pero él cuenta que en la cárcel conoció al Señor. Que en la cárcel le dieron una oportunidad de poder acercarse más al Señor, porque en la cárcel hay iglesia. En la cárcel hay gente que se congregan en iglesia. Y este caballero tuvo esa oportunidad de parte del Señor y comenzó a servir en esas iglesias, en las cárceles. Comenzó a predicarle a sus compañeros y vieron un cambio genuino en él. Y fue un cambio tan genuino que le dieron libertad bajo palabra. Le dieron una segunda oportunidad que pudiera estar en las comunidades nuevamente. Y este caballero, que es un joven, podemos decir que es un joven, adulto, sale a las calles a predicar, se mete en los lugares donde él estaba anteriormente haciendo fechoría, donde hacía barbaridades. Y en una ocasión dijo que llegó a un lugar a predicar y en ese lugar habían personas que lo estaban velando porque lo querían matar. Y él dice que él oró al Señor y él dijo: yo sé lo que está pasando, Señor, pero yo te pido, Dios, que tú me libres, me guardes. Y si es tu voluntad que este sea el día que yo tenga que irme contigo, pues yo estoy dispuesto a irme contigo. Dice que él dijo, ¿verdad? Eso fue lo que en sus palabras le dio, ¿verdad? Le dio a las personas, le dio a Dios, perdón. Entonces, pues, comenzó a predicar y sin darse cuenta, esas personas estaban en medio escuchando lo que él estaba predicando. Y luego que terminó la prédica y terminó el servicio que hicieron en ese lugar, que creo que fue un caserío, se le acercaron las personas y hablaron con él y dijeron: nosotros venimos aquí porque te íbamos a matar, pero nos hemos dado cuenta que Dios te ha transformado, que tú tuviste un encuentro con el Señor. Y debido a ese encuentro con el Señor, nosotros entendemos de que no debemos hacer lo que debemos hacer. Y eso fue la grandeza. Ahí mostró el poder de Dios, lo que el poder de Dios hace en medio de la persona que está dispuesta a poner su vida, ¿verdad?, en sus manos. Él le dio gloria a Dios, él se puso contento. Dice que hizo una fiesta, ¿verdad?, con sus compañeros, porque él había comenzado una vida nueva ese día. Porque Dios lo había hecho libre de su fechoría. Y eso no sucede a todo el mundo. Porque hay ocasiones que cometemos errores, cometemos situaciones y los efectos secundarios nos están persiguiendo y algunas veces nos persiguen toda la vida. Pero hay ocasiones que Dios mete su mano y dice: no, yo te voy a sacar de ahí. Te voy a mostrar que yo estoy contigo. Te voy a mostrar que yo tengo el poder y la autoridad para poder sacarte de ahí, para que todos vean tu transformación. Y eso fue lo que Dios hizo con ese caballero, con Alex Rubin. Mostró su poder, su gracia, su amor. Mostró que Dios fue el que le dio la libertad, porque tenía un propósito con él, para utilizarlo para su gloria. Aleluya. Y Dios mostró una vez más lo que Él puede hacer en medio de una vida que lo busca y que confía en Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 40. ¿Okay? El libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 40. Palabra de Dios para todos. Y dice el versículo 16: una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros
y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Esta mujer no estaba mintiendo, ¿okay? Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más. Y entonces se dio vuelta y le dijo al Espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. De inmediato el Espíritu salió de ella. Y al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, le dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con vara. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. Y a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitar su vida. Pero Pablo le gritó: no hagas eso, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz. Corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas nos anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche, el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. Temprano en la mañana, las autoridades enviaron unos guardias a decirle al carcelero: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y váyanse en paz. Pero Pablo les dijo a los guardias: las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada. Nada de eso. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Dicen que los guardias informaron a las autoridades lo que Pablo había dicho. Y cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Así que fueron a hablar con Pablo y Silas, les ofrecieron disculpas, los sacaron de la cárcel y les pidieron que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes y les dieron mucho ánimo. Luego partieron de allí. Tremendo. El apóstol Pablo había llegado a la ciudad porque había recibido una revelación cuando dormía, donde les decía que fueran a Macedonia porque los necesitaban. Y aunque él no sabía el detalle de quién los necesitaba, ese detalle él no lo sabía, pero sabían que Dios quería que ellos fueran. Entonces Pablo llega el momento que le dice a Silas que lo acompañe a ese viaje. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron a ese lugar, salió una mujer a su encuentro. Y esa mujer comenzó a anunciar, porque esa mujer tenía un don, ¿verdad? Un don
un espíritu que le permitía adivinar, ¿verdad?, lo que la gente hacía en el futuro, ¿verdad? Y sabemos que ese espíritu, ¿verdad?, es un espíritu que no proviene de Dios. Pero ¿qué sucede? Que esa mujer comienza a anunciar lo que ellos habían llegado a ese lugar. Estos son hombres de Dios que han venido a traer salvación al pueblo. Y no estaban diciendo, ella no estaba diciendo nada negativo ni nada malo. Pero como Pablo y Silas tenían una encomienda y ellos aún no sabían hacia dónde se iban a dirigir, quién era la persona que estaba necesitada, ellos sabían que si se anunciaban mucho, podía suceder lo que les va a suceder más adelante, lo que vamos a contarles más adelante. Y dice que llegó un momento que Pablo se incomodó de tanto el anuncio de esta mujer, que dice que cuando Pablo se vuelve a ella, le habla a su espíritu, el espíritu que estaba en ella, le dice: suéltala en el nombre del Señor Jesucristo, libértala en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que al instante esta mujer fue libre. Y fue tan libre que cuando ella regresa a donde ella, ¿verdad?, a sus amos, a las personas por las cuales ella le trabajaba, ya no era útil para esas personas, porque ya no podía hacer lo que hacía antes. Ya no tenía el espíritu que estaba en ella, ese espíritu maligno que estaba en ella, ya la había libertado. Y le dicen: ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás así? Y ya de cuenta lo que le había sucedido, que se encontró con unos hombres que la libertaron. Y fue tanto el enojo que tenían estos hombres que fueron y agruparon a la gente de la ciudad y fueron en contra de Pablo y Silas, las llevaron a donde las autoridades, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, con lo que ellos iban a hacer. Estos hombres vinieron a este lugar a hacer algo que nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Son judíos. Las prácticas judías no las llevamos a cabo. Nosotros somos romanos. Y ahora mismo, lo que ellos acaban de hacer, nos han quitado el negocio. Nos ha afectado nuestro negocio. Y las autoridades en ese momento vienen y cogen a Pablo y Silas y no escuchan lo que ellos tienen que decir. Mas sin embargo vienen y dicen: azótenlos y llévenlos a la cárcel. Y Pablo y Silas tuvo que pasar por esta experiencia de ser azotados por algo que ellos realmente no era insignificante. Pero estos hombres, porque cuando la maldad está alrededor de uno, como que eso mismo busca aliados y busca la manera como hasta mienten y dicen cosas para poder tentar contra el hombre de Dios, contra la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace la maldad. Eso es lo que busca la manera por donde meterse para poder traer situaciones y traer cosas que alejan a la gente de la voluntad, de lo que Dios quiere hacer. Y eso sucedió con Pablo y Silas. Dice que los metieron a la cárcel. La orden que le dieron: llévenlos a la cárcel, reténlos ahí. Es pendiente de ellos. Y el carcelero los coge y los mete hasta el fondo de la cárcel, que es el lugar más seguro para él poder tener, ¿verdad?, control sobre ellos. Y dice que los amarra con los pies sobre el piso, que es el cepo, para evitar que ellos se muevan. Y yo quiero que ustedes piensen, porque si Pablo y Silas fueron azotados, si fueron castigados, eso quiere decir que tenían hambre también. Eso quiere decir que pudieron haber tenido sed también. Pudieron tener situaciones de enfermedad, porque no sabemos si ellos también estaban pasando momentos de enfermedad, situaciones en la mente. No sabemos por lo que ellos estaban enfrentando. Y estaban siendo ahí encarcelados y detenidos. Pero dice, cuenta la palabra de Dios, que en medio de que ellos estaban detenidos, en medio que estaban amarrados, en medio que estaban pasando situaciones con ellos, que están pasando necesidades, ellos deciden alabar al Señor. Ellos deciden adorar al Señor, porque ellos estaban claros de que su libertad venía de parte del Señor. Ellos estaban claros que no, aunque estaban detenidos, ellos eran libres en Cristo. Tenían el poder para poder adorar al Señor. Dice que comenzaron a adorar al Señor y tan fuerte que todos los presos en la cárcel los escuchaban.
Y yo me imagino que en esa cárcel tiene que haber presos que creían también en el Señor. Yo me imagino que tiene que haber personas que a lo mejor creían, conocieron al Señor en la cárcel. Pero la alabanza comenzó a ser tan y tan fuerte que dice que a la medianoche hubo un estruendo que sacudió toda la cárcel. Un estruendo que abrió las puertas de la cárcel. Un estruendo que hizo que se cayeran las cadenas de los pies, de las manos que estaban posiblemente otros presos atados. Y había libertad en la cárcel. Hubo libertad en la cárcel porque comenzaron a adorar al Señor y el Señor se acordó de ellos. Aleluya. Y cuando nosotros en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra depresión, de nuestros miedos, en medio de las situaciones que podamos tener con nuestra familia, comenzamos a adorar a Dios. Dios trae libertad a nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos en esta mañana. No perdamos eso en nuestras vidas. No pierdas el beneficio de poder adorar a Dios en medio de tus problemas. No pierdas el beneficio de poder adorar al Señor en medio de tu enfermedad. Porque cuando nosotros adoramos al Señor en medio de la enfermedad, viene el Señor, viene el Espíritu Santo y cautiva nuestras mentes de una manera que nos olvidamos de nuestra enfermedad. Nos olvidamos de nuestros problemas. Nos olvidamos de la situación que estamos pasando. Yo me acuerdo en mi vida situaciones que yo he tenido, enfermedad de espalda, enfermedad compadeciendo en el hospital por otras enfermedades. Y que uno está en medio del dolor y lo que está en la mente es el dolor ahí encima de uno, el dolor. Pero llegó un momento en mi vida, yo me acuerdo cuando tuve una operación de esa manera, que yo dije, no, yo no puedo seguir pensando en el dolor porque yo mismo me estoy haciendo daño. Yo mismo me estoy cautivando, yo mismo me estoy deprimiendo. Lo que pienso es en eso solamente. Y yo dije, Señor, tú tienes que ayudarme. Señor, tú tienes que ayudarme, Señor, por favor. Y comencé a adorar al Señor. Me levanté de la cama con suero y comencé a caminar por los diferentes cuartos. Comencé a hablar con la gente, con los vecinos de diferentes camas. Comencé a decirle al Señor lo que el Señor podía hacer en su vida. Y ellos me dijeron, ¿y cuánto tiempo tú llevas aquí? Ah, yo estuve ayer. Yo entré ayer, fui operado y tú ya estás caminando. Yo dije, sí, estoy caminando porque el Señor me ha dado la oportunidad de poder caminar. Yo estaba agradecido del Señor. Luego que salí de la cama, luego que comencé a caminar, y tenía dolor, no voy a decir que no tenía dolor, tenía dolor, y comencé a ejercitar mi cuerpo, ya mi mente empezó a cambiar. Ya el Señor puso ese deseo en mi corazón. Y yo comencé a adorar al Señor. Yo comencé a meditar en el Señor. Yo comencé a buscar al Señor. Y fue el Señor quien cautivó mi mente y cambió mi manera de pensar. Ya el dolor no era prioridad en mi vida. Ya el dolor comenzó a ser secundario. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Que los problemas y las situaciones que podemos estar pasando, si nosotros clamamos al Señor, somos libres. Él nos liberta de eso. Nos liberta de las cadenas que pueden atarnos. Nos liberta de los problemas de enfermedad, de desilusión. Problemas de autoestima que vienen a nuestras vidas todos los días a trabajar con nosotros, a tratar de limitarnos. Cristo nos hizo libres. Y conocemos esa libertad cuando aceptamos al Señor. Pero algunas veces en el caminar se nos olvida. Algunas veces en el caminar necesitamos escuchar a alguien que venga y diga, Cristo te hizo libre, utilízalo. Utiliza ese beneficio de la cruz. Ve a la cruz y decláralo. Señor, tú me hiciste libre en la cruz, porque yo estoy pasando por este momento nuevamente. Comienza a buscar al Señor y tú vas a ver que Dios te va a hacer libre. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en esta mañana. Y Pablo y Silas lo sabían. Pablo y Silas sabían que no había cadenas, que no había un lugar que podía encajonar lo que Dios había hecho en su corazón. La libertad que Cristo había hecho en ellos. Y comenzaron a adorar y comenzaron a clamar al Señor. Y por eso fue que Dios vino y hizo ese estruendo en la cárcel y los libertó. Pero la historia no queda ahí.
La historia no queda ahí. Porque Pablo y Silas, Pablo había recibido una revelación de que tenía que llegar a ese pueblo. Y él aún no sabía por qué tenía que llegar a ese pueblo. Pero dice que cuando fue libre después del estruendo, ellos se quedaron en la cárcel. Pero llega el carcelero y como él tenía la responsabilidad sobre cada uno de los presos y ve que la cárcel está abierta y posiblemente faltaron algunos presos, pero la Biblia dice que todos estuvieron ahí. Él dice, sacó la espada y se iba a quitar la vida, se iba a privar de la vida. Parece que el carcelero dijo, si yo, para que lo hagan ellos, lo hago yo. Hay personas que dicen, no, para que me quite la vida a otro, me la quito yo. Parece que el carcelero pensó de esa manera. Y cuando sacó la espada, Pablo parece que lo vio de lejos y dijo, ¿qué vas a hacer si estamos aquí? Les gritó, nosotros estamos aquí, ¿por qué te vas a quitar la vida? Y el hombre enseguida vio y llamó y dijo, tráigame una luz que yo tengo que ver. Y cogió la luz y entró por dentro de la cárcel y se dio cuenta que los presos estaban. Las puertas estaban abiertas, las cadenas estaban tiradas en el suelo y estaban libres, pero aún estaban en el lugar. Y eso me da a entender a mí que aunque Cristo nos hace libre a nosotros, no significa que nosotros tenemos que ser desorganizados en nuestra vida. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y aunque Él nos liberta, y aunque Él tiene autoridad sobre nuestra vida, y nosotros nos debemos a Él, pero Dios quiere que nosotros también sigamos los órdenes terrenales, que nos sometamos a ella. Eso es un ejemplo bíblico. Pablo y Silas siguieron el orden. Y cuando el carcelero ve que ellos estaban ahí, dice que él se tiró al piso de rodillas y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él se dio cuenta de que el Señor estaba en medio de ellos. Aleluya. Él se dio cuenta de que era algo, una presencia, tiene que haber estado en ese lugar que él mismo no podía explicar. Había algo en ellos que no era normal. Se tiró al piso y le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y él les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Porque el Señor lo que busca en nuestra vida es uno en nuestro hogar, uno que crea para que entre la salvación a nuestro hogar. Aleluya. Y dice el carcelero, parece que dijo, yo creo. Con ver esto yo creo. Yo sé que su Dios es real. Y dice que los llevó a su casa para cubrir sus heridas. Luego de que las autoridades, ¿verdad?, dijeran que podían, ¿verdad?, ser libres, al otro día el carcelero dijo, vamos a llevar, vengan a mi casa, que los voy a curar. Vengan a mi casa. Y los cura. Luego que los cura, dice que Pablo y Silas le ministró y todos en su casa decidieron bautizarse porque creyeron en el Señor. Y es un ejemplo para nosotros de que si nosotros creemos, tenemos que también dar pasos hacia el Señor, pasos de obediencia que Dios pide para nosotros en nuestras vidas. Este carcelero y su familia dieron ese paso inmediatamente porque creyeron, porque sabían. ¿Y cuál fue el paso? El paso del bautismo. ¿Y qué hace el bautismo en la vida del ser humano? Dice que trae una nueva conciencia para nosotros, para creer de que cuando somos sepultados bajo el agua, estamos siendo muertos para el mundo. Pero cuando salimos del agua, venimos como una nueva criatura. Estamos resucitando igualmente con Jesucristo. El bautismo es lo que es un ejemplo de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De que nosotros podamos tener ese cambio de mente, aceptando ese paso, creyendo de que hemos muerto para el mundo y hemos permitido que el Espíritu nos vivifique. Fue el Espíritu que le dio vida a Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese mismo Espíritu nos vivifica y nos hace una nueva criatura para con Dios. Por eso es la importancia del bautismo en la vida del ser humano. Porque le estamos diciendo al Señor, yo quiero enterrar mi vieja criatura. Yo quiero dejar en el fondo del mar mi vieja criatura. Yo creo por fe.
Si tú lo dices en tu palabra, yo lo creo, Señor. Ese fue el ejemplo que hizo Jesús cuando fue bautizado con Juan el Bautista. Y aunque la palabra de Dios dice que él no tenía pecado, y el mismo Juan reconoció, él dijo, ¿qué tú haces si yo debo ser bautizado por ti? Le dijo Juan. Y Jesús dijo, mira, debemos ser ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que hacerlo para que los otros puedan hacerlo. Para que ellos puedan ver, captar el mensaje de parte del Padre. Yo tengo que hacerlo. No, hazlo. Hazlo para que podamos ser ejemplo hacia los demás. Y eso fue lo que Jesús hizo. Trajo ese ejemplo de bautismo sin necesitarlo. Simplemente para que nosotros podamos entender que el bautismo es importante en la vida del ser humano. Y este carcelero y su familia pasaron por el bautismo. Pasaron por esa experiencia. Y Pablo pudo entender que el llamado que él había tenido para llegar a ese lugar era para alcanzar esa familia. Porque Dios siempre sabe lo que nosotros necesitamos. Él provee nuestras necesidades. Él siempre pone hombres y mujeres en nuestro camino que nos hable del Señor, para que el Señor nos alcance. ¿Qué está en nosotros? Orar por nuestra familia, para que eso suceda. ¿Qué está en nosotros? Creer de que eso puede ser posible, porque la palabra de Dios lo dice que es posible. Nosotros tenemos que creerlo. Decir, Señor, yo creo en tu palabra, que tú vas a alcanzar a mi familia, que tú vas a alcanzar a mis hijos que viven lejos, tú los vas a alcanzar. Y creo por fe, porque es lo que necesita uno, que crea y que se pare en la brecha y que esté orando por ellos para que esto suceda. Y esta familia fue libertada, y esta familia encontró el Señor ese día. Dice que Pablo y Silas salieron de ese lugar y fueron a un lugar donde estaban reuniéndose un grupo. Había una líder que se conocía como Lidia, que se llamaba Lidia, en ese grupo. Y dice que lo que fue para darle ánimo, fue llevar palabra de Dios de ánimo para ese grupo, para que ellos entendieran de que Dios estaba al cuidado de ellos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Que hay un beneficio en esta mañana para cada uno de nosotros. Si nosotros creemos, Dios nos hace libres a través de Cristo. Si tú, mi hermano que está viendo a través de las redes, crees de que el Señor te ha salvado, que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para traerte salvación, pero que si tú crees que Él puede hacerte libre de toda situación que tú estás pasando, eso es lo que tú necesitas, eso es lo único que necesitas. Ve delante del Señor y dile, Señor, yo creo. Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y vas a experimentar el beneficio que Dios ha permitido en este tiempo para nosotros. A que nosotros seamos libres por medio de Cristo. A que nuestras cadenas se rompan. A que nuestras ataduras se rompan. A que todo lo que el enemigo quiera hacer con nosotros, esté tejiendo alrededor de nosotros, se pueda romper en el nombre del Señor. Ese es el beneficio en esta mañana que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Que Cristo nos hizo libres. Que si creemos que somos libres, Él nos liberta. Que si creemos que podemos ir delante de Él cuando queramos, Él está dispuesto a recibir. Él está dispuesto a poder, que su poder de Dios nos liberte. Que nos dé un cambio de mente. Porque algunas veces nos encerramos en nuestros propios pensamientos y decimos, esto me está pasando por esto, estoy sucediendo por esto, y podamos tener la razón, sí, está sucediendo por eso, pero nos cautivamos en el mismo pensamiento, nos cautivamos por las situaciones, nos cautivamos por los problemas y no permitimos de que Cristo nos liberte. Reflejamos lo que estamos pasando. Y el Señor nos dice en esta mañana, yo quiero hacerte libre. Si tú crees, yo quiero hacerte libre. Así que nos despedimos de aquellos que nos están viendo a través de las redes esta mañana. Nos pedimos que busquen nuestro mensaje el próximo domingo a las 10 de la mañana a través de YouTube. Les bendiga.